Buenas tardes, es un placer estar con ustedes desde aquí, desde Tampa, Florida. Muchas gracias por haber escogido mi libro, La Niña de Arroyo Blanco. Primero, en esta parte del video les diré un poquito sobre mi historia. Nací en La Habana, Cuba, en el barrio de Santo Suárez. Mi papá se fue de Cuba cuando yo tenía 3 años. El objetivo era para mi madre y mis hermanos y yo seguirlo después que creara las condiciones en los Estados Unidos. Sin embargo, 2 años después, en mayo del 1970, el gobierno de Castro dejó de permitir que las personas se fueran de Cuba. Esto separó a mi familia de mi padre por 12 largos años. Algo que les quiero contar que me comenzó a mí como escritora fue que un poquito después que mi papá o que nos enteráramos que no podríamos salir de Cuba, mi mamá atentó contra su vida. Yo había venido de la escuela ansiosa de decirle de mi día que había sacado buenos grados y la encontré llorando en su habitación con una cajita de fósforos en la mano. Y como se pueden imaginar, ese día mi niñez terminó. Salí de mi casa a buscar a los vecinos para que me ayudaran. Ella comenzó sus tratamientos desde ese día hacia adelante y se convirtió en la persona más fuerte que he conocido. Mi madre trabajaba 12 horas diarias criando a 3 niños. Cuando mi papá se fue yo tenía 3 años, mi hermana tenía 12 y mi hermano tenía unos meses de nacido. Y no los volvimos a reunir hasta que yo no tenía 15 años. Eh, Eso fue, durante ese tiempo, la escritura fue lo que se convirtió en mi escudo y eso me ayudó muchísimo porque cuando yo no le podía decir a mi mamá las cosas que me estaban pasando, las pesadillas que tenía, el poder tener algo, un espacio para liberarme de aquello, todo lo que estaba pasando, la inhabilidad de salir, estar en una isla que se había convertido en nuestra cárcel, tenía que buscar una manera de un outlet, como se dice en inglés, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegamos aquí a los Estados Unidos en el 1980 durante el éxodo del Mariel. Cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, mi madre, una persona que siempre le había decidido a todo el mundo, un día mi hija va a contar mi historia, empezó a trabajar como hicieron todo el mundo y nosotros atendíamos a la escuela. Pues bueno, aquí les empiezo la segunda parte del video. Llegamos aquí a Tampa, Florida. Bueno, primero estuvimos en Miami por alrededor de un mes y debido a cosas que cuento en los libros que escribí, tuvimos que irnos una noche en el medio de la madrugada. Todo fue muy misterioso. Nunca supe por qué hasta que mis padres no murieron. Y bueno, comenzamos mi vida aquí en Tampa a los 18 años debido a que mi padre estuvo solo tanto tiempo y se convirtió en una persona alcohólica. Me fui de mi casa y empecé de nuevo con el señor que se convirtió en mi esposo. Teníamos 18 años los dos en aquel tiempo. Trabajamos muchísimo, trabajábamos de día, íbamos a la universidad de noche y criamos a nuestro hijo. Y años después, yo me convertiría en la directora de un hospital, uno de los hospitales más grandes de aquí de Tampa. Trabajé para ese hospital por 22 años. El gobernador de la Florida me escogió para servir en el Community College, en la directiva del Community College. Llevo ya sirviendo en esa capacidad por 5 años. El año pasado, algo que nunca me esperé, me nombraron aquí en Tampa Mujer Hispana del Año. En sí he tenido una jornada que jamás, cuando salí de Cuba siendo Marielita, como ya saben, como los Marielitos tenían cierta reputación, ¿no? Nunca pensé que mi vida sería lo que ha sido. Y bueno, ahora le diré un poquito sobre mis libros. El primer libro que escribí, que fue el que le escribí como promesa a mi madre, y creo que lo pueden ver ahí, se llama Esperando en la calle Zapote, Amor y Pérdida en la Cuba de Castro. Y ya verán los sellos que aparecen en la portada.
Estos sellos los encontré luego que mis padres habían fallecido y eran de las cartas que mi madre le había enviado a mi padre. Y él las guardó y nunca me imagino que pensó que serían usadas de nuevo en el libro que diría su historia. En este libro ha recorrido el mundo. Yo nunca tampoco pensé que ganaría premios, que un club de libros de las Naciones Unidas lo escogería. Ganó el Latino Books into Movies Award y todavía 5 años después de su publicación, ahora está más que nunca alrededor del mundo, en Australia, UK, Francia. Me han escrito de todos esos países, hasta la India. El otro día vendí una copia en la India, un ejemplar en la India. Y ya les digo, este es el más popular de todos mis libros ha sido este. La segunda parte de este libro, porque de ahí adquirí muchas personas que querían que yo siguiera leyendo y bueno, escribiendo, perdón. Y entonces La Danza de la Rosa fue el próximo libro que se publicó. Y La Danza de la Rosa sigue a esa familia después que salieron de Cuba aquí en Tampa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó cuando salimos de Miami? La vida secreta que mi padre había vivido, que no me enteré de eso hasta que después que murió. Era como algo sacado de película y había que contarlo, ¿no? Y lo que le pasó a mi tía y mi tío que vivían con nosotros en Cuba y no pudieron salir. Todo eso está en este libro. También, bueno, Los secretos de Candela y otros cuentos de La Habana, y esto enseña varias historias también de cubanos, diferentes tipos de balseros. Por ejemplo, entrevisté a balseros para esa historia, una prostituta, las jineteras, como ya saben, son historias bien fuertes, no para niños, tienen temas bien hasta situaciones sexuales, así que como se los digo, tengan mucho cuidado con este libro, pero no es para todo el mundo. El próximo libro es La Habana, el regreso de un hijo. Y este libro narra la historia de un muchacho de 15 años cuya madre lo deja salir de Cuba solo y narra qué es lo que sucedió desde que el muchacho salió de Cuba, lo que pasó con la mamá en Cuba, lo que le pasó a él. Es una historia que es en parte basada en la historia de mi papá. Él, cuando se iba a ir de Cuba la primera vez, había una madre desesperada que quería que su hijo saliera de Cuba ese mismo día y mi padre le cedió el asiento a ese niño. Debido a la generosidad de mi padre, ese gesto le costó 10 años a él y al muchacho, ya que mi padre estuvo separado de la familia casi 12 años y el muchacho también estuvo separado de su madre, pero no le quiero adelantar lo que pasó con él y con la mamá. Hice varios cambios cuando escribí este libro porque me pareció que era importante hacerlo, pero bueno, no quiero adelantarle más, pero ese es La Habana, el regreso de un hijo. Y por último, el libro que han seleccionado, que en sí no es el último porque escribí uno después de eso, pero es en inglés. Pero bueno, este se llama La Niña de Arroyo Blanco. Y para este libro, después de que los demás libros míos hubieron tantos lectores fascinados con los libros y mi esposo me dijo, tienes que seguir escribiendo. Y bueno, me pidió que escribiera uno sobre sus padres. Ellos nacieron en Camagüey y como muchos de ustedes saben, Camagüey fue una de esas provincias que no estaba de acuerdo con la revolución. En La Habana la revolución de Castro fue un poquito más aceptada, pero en Camagüey había muchas personas que trabajaban en los campos, que vivían bien, comían y familias muy grandes vivían de la tierra. Y bueno, la revolución ahí se vio mucho más intensa que lo que se presenció en La Habana y fue algo que aprendí, que fue un honor para mí haber podido hablar con estos dos ancianos. Él tiene 85 años, ella tiene casi 80, se va a poner brava cuando yo diga la edad porque no lo parece. Y para mí fue algo muy increíble poder sentarme con ellos mes tras mes documentando su historia, viéndolo, tomándose de las manos, etc. En sí,
Este es La Niña de Arroyo Blanco. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté escribirlo. Y bueno, ya saben un poquito de mí y espero que disfruten todos estos libros. Y si tienen alguna pregunta, ya saben, se pueden poner en contacto conmigo a través de Facebook. Y le agradecería mucho que escriban sus comentarios. Y bueno, aquí me tienen y cuídense mucho porque ahora la salud es lo más importante que hay. Y nos vemos tal vez algún día, le podré firmar los libros y mucho cariño y muchos besos a todos. Saludos.